Nika jamás existió. Nika, el dios del sol, el dios de la liberación, aquel personaje histórico que ciertos personajes de One Piece conocen y que ahora su poder reside en Luffy. Bien, pues Nika nunca existió. Así es, Nakamas, como acabáis de escuchar, Nika jamás existió, es algo totalmente abstracto. Y ya no digo que no, es que Nika pues tenía nombre y bueno, no era un dios, pero tenía poder fuerte. No, ni eso. Nika no existió, para nada, cero. Y para esto tengo dos rutas posibles que pueden llegar a ser el motivo de la no existencia de Nika. La primera es una que ya he comentado varias veces, tanto en este canal como en otros, y sería el tema de los viajes temporales. Ahora vamos a ello. Y esta segunda opción me parece maravillosa, tan solo os doy una pequeña pista, y es que ese Nika sería y a la vez no sería Luffy. Quedaros hasta el final porque os va a gustar bastante. Y es que yo creo que cada Mugiwara podría viajar al pasado después del final de la obra de One Piece, y cada uno tendría un rol bastante importante en la historia. Como sé que habéis entrado a este vídeo por la miniatura y el título hablando de Nika, el primero de todos será el mismísimo Luffy, el cual, según esta idea que tengo, lo que haría sería viajar totalmente al primer mundo. Ya no sería al siglo vacío, sino que sería a este primer mundo y sería el primer dios del sol. Es decir, los esclavos estarían deseando porque apareciese el dios del sol, y el que apareció fue Luffy, al cual le llamaron literalmente el dios del sol. De ahí que justamente Nika tenga los mismos poderes que Luffy. No es casualidad, ni siquiera es que Luffy heredó su poder, sino que era el mismísimo Luffy. Y ahora, ¿de dónde viene el nombre Nika si era Luffy? Pues tanto para esta como para la otra idea que os voy a contar más adelante, simplemente sería Luffy haciendo el su normal, como siempre, y dando su comida favorita en japonés, que es la carne, o dicho en japonés, Niku. Imaginaros, simplemente empieza a gritarlo, y sobre todo si lo escucha alguien que no habla el idioma, digamos alguien de 800, 900 o 1500 años o incluso más, simplemente lo vería y no entendería del todo y repetiría lo que escuchó, siendo que pasaría de Niku a Nika, siendo así que esa persona que tanto escuchaba decir Nika, 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 se convirtió en el dios del sol Nika. Y esto queda muy bonito, pero claro, según Oda no se puede viajar al pasado. Pero claro, no se puede de manera convencional. Tendríamos que ver qué es lo que se encuentra en Laugh Tale, que es ese tesoro, y si hay alguna posibilidad de poder conectar con el pasado. Y para todo esto tenéis más información en aquel gran directo que hice junto a varios creadores de contenido, pero básicamente lo que yo considero es que podría estar utilizando aquí Oda lo que era la máquina del tiempo de la cultura mesoamericana. Y no estoy diciendo que ellos viajasen en el tiempo ni que tuviesen una máquina del tiempo ni ninguna cosa rara por el estilo. Simplemente, y resumiéndolo demasiado, sería que esta gente tenía la creencia de que el tiempo era algo cíclico y que había lugares específicos que te permitían conectar con diferentes partes de este ciclo. De esta manera sería como una especie de sala donde todos los tiempos convergerían. De esta forma podría ser que en Laugh Tale se encontrase algo por el estilo, una sala atemporal donde varias personas pudieran juntarse e incluso pasar de un tiempo al otro. Como os digo, es una posibilidad que a saber por dónde tira Oda con este tema de Laugh Tale y la cultura mesoamericana, la cual, por si no os ha quedado claro todavía, tiene mucha influencia con el mundo de One Piece. Y claro, si ponemos a Luffy viajando en el tiempo, tendríamos que tener que el resto de personajes también puedan tener su rol en la historia. No os preocupéis porque lo tienen. Y la primera de todos va a ser Nami, la cual yo lo tengo clarísimo desde el día que lo vi. Y es que si os fijáis en este panel de aquí de Impel Down, Luffy se encuentra con varias personas de nivel 5.5 y una de ellas tiene exactamente el mismo diseño, tanto de cara, de pelo, de gafas y todo, como la Nami del futuro bueno, por lo que yo creo que perfectamente podía estar en esta parte de la historia de la humanidad para poder ayudar a guiar a Luffy hacia el camino correcto. Sí, creo que ya lo habéis entendido, me estoy refiriendo a que cada Mugiwara estaría haciendo el papel que también están haciendo los miembros de la banda de Roger, es decir, estar esparcidos por el mundo para ver cómo va Luffy y poder guiarle. Ya lo vimos al principio del todo con Shanks, quien fue el que dio sombrero a Luffy, sombrero que fue la marca para que Crocus en los Cabos Gemelos supiera quién era él y para que más adelante el resto de gente también lo supiera, como por ejemplo Rayleigh y ahora Scopper Gavan. Y vamos todavía más allá con otros personajes, y es que tenemos que al lado de esta Nami hay otra chica que podría ser un poco parecida a Robin, tiene un poco esa misma esencia. Pero no, creo que tendría un punto todavía más importante, y es que Robin, como amante de la historia, creo que iría al pasado, probablemente también al primer mundo, y ella sería la primera persona en dejar por escrito todo lo que sería el lenguaje de los Poneglyphs, siendo así que sería un círculo cerrado.
ella misma siendo la creadora del lenguaje de los poneglyphs. La siguiente persona de la que creo que tenemos una prueba bastante fiable y bastante potente de quién es y dónde estaría en la historia sería del mismísimo Jinbe. Y es que podemos ver como en Shandora, en el altar de sacrificios que tenían, hay una especie de Gyojin que, la verdad, se parece muchísimo a nuestro querido tiburón Jinbe. Y esto podría ser que simplemente fueron a diferentes puntos para poder guiarlos de manera correcta para que cuando Luffy llegase estuviesen en el lugar correcto. Es decir, tal vez Jinbe fue el fundador de Shandora o uno de los fundadores y simplemente hizo esa ciudad porque sabía que en el futuro Luffy acabaría pasando por allí. Franky creo que es bastante fácil de poder encajarle en algún sitio que a todos nos gustaría. Y es que si viajase al pasado, creo que encajaría muy bien como el creador de las armas ancestrales, o por lo menos de Plutón, siendo alguien que lo más seguro es que tenga memorizado perfectamente cada detalle de los planos de Plutón, ya que los guardó durante muchos años e incluso los quemó. Y la verdad creo que sería bastante irónico que el propio Franky fuera el creador de Plutón, si no es que es el propio Plutón que simplemente es como su recompensa el Sunny, ese barco modificado que ahora duerme debajo de Wano. La verdad, sería bastante brutal y bastante plot twist de encontrar Plutón y ver que es el mismísimo Franky viejo. Sería tremendo. Aunque también está la teoría de que podría ser Emmet. Ahora que lo pienso, encajaría muy bien con Emmet ya que le gusta mucho este tipo de cosas. ¿Qué pensáis? ¿Franky Plutón o Franky Emmet? Seguimos con otro bastante fácil de encajar en algún sitio y sería el mismísimo vicecapitán, Roronoa Zoro, el cual yo le pongo en Wano por motivos más que obvios y le pondría o como el mismísimo Ryuma, que le cambiaron el nombre o se lo cambió él mismo, o incluso podría ser su padre o su abuelo. Sería muy curioso, por un lado, ver a Zoro matándose a sí mismo en Thriller Bark, o simplemente que fuera su descendiente, haciendo que Zoro fuera de los primeros samuráis fuertes que se encontraban en el reino de Wano. Vamos a hablar ahora de Brook. Brook es un personaje que podría estar en muchísimos sitios y a la vez en ninguno, ya que a simple vista puede no encajar en ningún sitio, pero si lo pensamos bien es un gran músico y su parte más importante es él cantando el Sake de Binks. Así que, ¿qué os parece si Brook es el compositor original del Sake de Binks? También creo que podría ser una de las primeras pruebas y las primeras muestras de poder que hicieron al mundo buscar ese poder de frutas, ya que, como sabemos, el poder de Brook le permite volver del reino de los muertos, cosa que todavía no ha vuelto a ir, pero creo que podría, y tal vez sería el primer contacto con el poder que tiene Imu y el Gorosei, y también el camino Kishinden, ya que además tenemos la conexión de Brook y aquellos círculos extraños que vimos en el reino de los brazos largos, que si no me equivoco era Jaragetaria o algo por el estilo. Y nuestro querido francotirador, God Usopp, podría estar en muchísimos sitios y voy a pensar en alguno como por ejemplo Luis Arnaud, alguien que escribe tantas cosas, tantas historias del mundo, que al final acaban estando en un libro de Brakmen, donde están todos los mentirosos. Creo que a Usopp le encajaría perfecto ser él quien escribiese esas historias. De hecho, todo lo que hemos visto ahora de Elbaf y lo que decía de no quedarse mucho tiempo, podría ser lo que ocurrió en el presente con los Mugiwara, que el propio Usopp lo escribió en su diario y una vez que viajó al pasado, lo firmó como Luis Arnaud. Lo cual además tiene sentido porque si os fijáis, él mismo fue el que hablaba sobre los dinosaurios de Little Garden y es un poco raro pensar que si el primer mundo de One Piece era parecido a nuestro mundo, no habría dinosaurios. Entonces esa isla no estaría atascada en el tiempo. Pero tal vez Luis Arnaud sí lo pensaba o sí lo escribió así porque cuando pasó por esa zona no sabía nada del reino antiguo, no sabía nada del tesoro de One Piece ni de los 2 o 3 mundos. Simplemente era Usopp viendo gigantes y viendo dinosaurios. Y bueno, incluso podríamos decir, para que fuera más poético y más círculo cerrado, que Usopp fuera incluso uno de los ancestros del mismísimo Noland. Que bueno, estaría gracioso ya que él mismo dijo que era parte de su familia en una mentira y podría ser que se hiciera realidad. Es decir, que Usopp fuera el padre de Mont Blanc Noland. Eso sería algo muy épico y que, como os digo, cerraría el círculo otra vez de sus grandes mentiras que casualmente siempre se acaban cumpliendo. Y tenemos a nuestro doctor favorito, Tony Chopper. Este personaje me ha costado un poco encajar en algún sitio, pero creo que tenemos todos ya su sitio perfecto e ideal, que sería el mismísimo reino de Drum, siendo él el que crease ese reino de médicos. Además, si nos fijamos en la historia, vemos que todo lo de Copacabana con Roger, cuando decía que estaba enfermo, queda prácticamente claro que está hablando de Drum, es decir, ya en el tiempo de Roger, cuando estaba enfermo, el reino donde había mejores médicos era Drum, que se entiende por cómo decía que era como una montaña nevada y demás. Encaja muy bien, muy bien con el tema de que fuera allí.
Además de que de esa manera sería como la mismísima Kureha sabe sobre el significado de la D. Además de que estando Chopper en Drum se asentaría la teoría, se asentaría lo que sería ese mito de que había una fruta especial en esa isla, motivo por el cual Kurohige fue allí, porque como todos sabemos está esa teoría tan famosa en general de que realmente, como dijo Chopper, Kurohige iría por él, porque la fruta de Chopper no es simplemente la del humano, sino que tiene mucho más. Y ahora voy a hablaros de Sanji, un personaje que creo que para volver a rematarlo como hace Oda con este personaje, podríamos hacer que hiciera algo bueno, pero que acabase con un twist que a él mismo no le gustase, con un twist, ¿sabes? Así el bilingüe, o sea, con un plot twist, quería decir, con un giro. Y eso sería que él estaría predicando por todo el mundo lo que fue el All Blue, algo que nunca existió tampoco. Sería el propio Sanji quien, al final de One Piece, creó el All Blue, todos los mares juntos, y una vez que fue al pasado, empezó a hablar de ello, empezó a decir qué es lo que vio y qué es lo que tanto le gustaba. De esa manera se creó esa leyenda del All Blue. Leyenda porque nunca existió, existirá en el futuro. Y ese giro que digo que le podrían dar sería que al final acabase creando un reino que con el tiempo se acabaría llamando Yerma y sería él mismo el fundador de ese reino. Una cosa que no le gustaría para absolutamente nada a nuestro querido cocinero, pero que creo que Oda es muy de hacerle ese tipo de cosas al pobre Sanji. Además de que sería algo perfecto para alimentar todavía más el Zoro vs Sanji. Y con esto tendríamos a todos nuestros Mugiwaras en diferentes zonas, en diferentes periodos temporales, para poder guiar la historia para que se encajase en el punto perfecto. Que además es un poco el tema de los Poneglyphs, ¿no? De guiar la historia al momento correcto, lo que es el río Poneglyph, que por cierto, yo siempre lo pensé como si fuera una especie de río, pero jamás lo acabé de conectar con la palabra en español. Y el mismísimo Yuderon dijo que para él el río Poneglyph era de reírse en español. Nunca lo pensé y encaja muy bien con la historia, con Luffy y con Joy Boy. Y esta podría ser la historia real que se cuenta en todo lo que es los Poneglyphs y en todo lo que es la historia perdida, siendo que los mismísimos Mugiwara viajaron en el tiempo para intentar romper un bucle, aunque si queremos no romper ningún bucle, simplemente es así como está escrito. Cuando llegas a Laugh Tale, ves lo que ocurre y ves cómo cada Mugiwara está escrito que viajará a un periodo diferente para que todo pueda funcionar. Y simplemente como Borsalino, Kizaru dijo los engranajes de la máquina. Ellos verían eso y simplemente harían su rol, cada uno a su parte temporal, para poder guiar al mundo al final correcto cuando Luffy venza a Imu. Y ahora venga, ahora vamos a la segunda opción, la que tanto os he dicho al principio os he sobrehypeado. Sí, la opción que es mucho más probable que ocurra, que me encajaría mucho más con la obra y que nos dejaría, yo creo, bastantes boquiabiertos. Y es que, sin viajes temporales ni nada por el estilo, pero simple y llanamente, teníamos en el primer mundo a alguien que empezó a utilizar el Haki. Y ese Haki sería el mismo que utiliza Madame Charlie. Porque sí, yo creo que ve el futuro con Haki. Así que imaginaros qué pasaría si alguien en un mundo como ese primer mundo, consumido por el caos y por un montón de cosas horribles, empieza a ver el futuro, pero no de 10 a 15 años como hacía Charlie, sino un futuro extremadamente distante, viendo cómo Luffy liberaba al mundo de todo lo que hizo Imu, viendo a un Luffy con el poder de Nika, el poder de la goma, atacando como loco y liberando así a un montón de esclavos. De esta manera sería que esa persona empezaría a hablar, a predicar sobre estas visiones divinas que le estaban llegando. Y esas visiones divinas no eran más que pues simplemente ver el futuro. Y anotó a esta persona como el dios del sol, Nika, el cual tenía el poder de la goma. Y como os dije al principio, esta idea es válida tanto para el viaje temporal como para las visiones. Vieron en visiones a Luffy gritando Niku, 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 era la carne, y al final acabó quedando en las cabezas de las personas como Nika. Y por eso Luffy tiene exactamente el poder que se dice del dios del sol Nika. No es porque el dios del sol tenga el poder de la goma, es porque cuando esa persona vio el futuro, vio a alguien con el poder de la goma liberando a esclavos y simplemente lo describió de esa manera. Por eso cuadra todo perfectísimamente con lo que se nos dice de Luffy. Ya el hecho de que Joy Boy fuera también Luffy me parece un poco exagerado, así que dejaremos en que no. En que Luffy estaba al principio, o fue que alguien vio el futuro, y de ahí se inspiró alguien a ser como él, que sería Joy Boy. Y después Luffy volvió. Por eso también, al final, la fruta de Luffy es la Gomu Gomu, pero también tiene esa parte Zoan, que sería el propio Luffy volviendo a sí mismo. La verdad es que sería bastante épico, sinceramente. Y nada, Nakamas, muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Dejadme en comentarios qué opináis sobre esto. Y también os recuerdo que todo esto lo hemos hablado en otros vídeos, incluso en otros canales, y también en directo, así que suscribiros, darle a la campana
para que cada vez que haga algún directo soltando teorías locas y random podáis estar allí para poder verlo, poder criticarlo y poder soltar también vuestros porros. Dicho esto, nos vemos, espero que el viernes, hablando del capítulo 1142 de One Piece. Así que nos vemos muy pronto en el mar de aventuras. Adiós.